Hola hermanos, quisiera saludarles a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien en sus casas, con sus familias, sus seres queridos, esperando también que tengan un trabajo, que tengan alimento cada día, esperando que el Señor los bendiga y que quisiera entregar el mensaje en esta tarde y que usted sea bendecido y pueda recibir la palabra, no solamente que sea un video, sino que sea la palabra de Dios llegando a sus vidas, amén. Y quisiera leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, amén. Espero que todos lo puedan buscar o poner atención en sus casas, amén. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Quisiera hacer una pequeña oración. Allí donde usted se encuentra, puede inclinar su rostro y orar todos juntos. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo estremezca nuestras vidas en esta tarde, que tu palabra llegue a cada uno, Señor, de tus hijos que están viendo este video, Señor. Padre, que solamente tú seas glorificado, Señor, a través de esta palabra, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sabemos la historia de Elías, amén, y los versículos que acabamos de leer en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8, cuenta el mal momento que pasó Elías, amén. Pero anteriormente, en el capítulo 18, explica el porqué, amén. Y es una historia de la Biblia muy conocida, pero para el que no la ha escuchado, no la ha entendido bien, Elías en ese momento era el único profeta que quedaba de parte de Dios, amén. Y por el otro lado, habían 450 profetas de Baal. O sea, había un profeta de parte de Dios y 450 profetas de Baal, más 400 profetas de la diosa, que eran otros tipos de profetas que tenían otros dioses paganos, amén. Y Elías cuenta el capítulo 18, para que vamos enlazando la historia y narrando la palabra de Dios para entregar el mensaje que Él tiene para ti en esta noche. Dice que Elías reunió al pueblo en el monte Carmelo, amén. Como ustedes saben, en esta historia Elías dice que traigan bueyes, ¿cierto? Que formen un altar a sus dioses paganos, amén. Que ellos invocaran a sus dioses. Y Elías iba a invocar a su Dios. Entonces Elías les dijo, ustedes armen su tabernáculo, armen todo lo que tienen que hacer para que su Dios les responda, y yo voy a hacer mi parte y voy a clamar a mi Dios. Y el Dios que responda, este va a ser el verdadero Dios. Entonces todo el pueblo estaba de acuerdo de que en ese momento se iba a dar a conocer el verdadero Dios. Amén. Entonces ellos
partieron invocando a sus dioses, saltando alrededor del altar, y aquellos hombres llegaron hasta rasgarse su cuerpo, a hacerse heridas, estaban sangrando, y nadie le respondía, amén. No tenían resultado de nada. Y luego llegó el turno de Elías, que arregló el altar de Jehová y lo restauró, amén. Tomó 12 piedras que esto simbolizaba a las 12 tribus de Judá, amén. Luego hizo la zanja, preparó la leña, preparó todo para hacer el holocausto, amén. Y en cambio Elías, al contrario de lo que hicieron las otras personas para invocar a su Dios, Elías le dijo que fueran y le pusieran agua, amén. Que le pusieran 3 veces, que llenaran de agua aquel lugar para luego él invocar a Dios. Es decir, que para él la cosa estaba más difícil, ¿cierto? Porque a ellos no tenían todo sequito, era cosa de una llamita y ¡pum! En cambio Elías como que los provocó en ese sentido y trató de hacer la forma más difícil para que cayera el fuego, amén. Y Elías invocó a Dios, dice la palabra, y cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, amén. Consumió la leña, las piedras, el polvo y todo lo que había ahí en ese lugar. Entonces, al darse cuenta de que Elías había invocado al verdadero Dios y que él se había glorificado, el pueblo automáticamente se dio cuenta y se postraron ante Dios y decían: Jehová, Jehová es el Dios. O sea que se dieron cuenta de cuál era el Dios real, no el Dios de Baal, no los 450 dioses, sino que solamente Jehová. Jehová es el Dios, un solo Dios y un Dios real, un Dios vivo, amén. Entonces Elías dijo: tomar a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y luego de eso murieron degollados. Y Elías estaba al frente de todo esto, amén. Entonces, para explicarle, esto era lo que había acontecido antes de todo lo que el capítulo 19, del 1 al 8 que yo al principio leí, amén. Acab dio a Jezabel, le contó todo lo que había acontecido, que habían formado un tabernáculo, que sus dioses no se habían glorificado y que Dios sí se había glorificado en ese momento y que habían atrapado a todos los dioses de Baal y les dieron muerte. Entonces Jezabel en ese momento le contó a Acab a ella y ella dijo, a Elías le mandó un mensajero para que lo mataran, amén. Entonces, en ese momento, llegó el mensajero y le dijo: Elías, te van a matar. Y le dio un día, te voy a matar sí o sí. Es decir, una sentencia de muerte, pero tremenda, amén. Entonces, Elías tuvo miedo, amén. Yo creo que cualquiera hubiera tenido miedo a tal amenaza, ¿cierto? Entonces, Elías tuvo miedo. Y podemos ver en estos 2 capítulos de la Biblia que son extremos muy diferentes, porque en el capítulo 18 Elías invocó a Dios y Dios se glorificó de una forma tremenda que todo el pueblo supo quién era Dios. Y en el capítulo 19 lo mandaron a matar. ¿Y qué pasó con eso? Su estado de ánimo, su forma de sentirse era totalmente diferente a lo que decía el primer capítulo, que estaba como en su gloria, como que estaba en plena victoria y luego lo querían matar. Entonces todo había cambiado, amén, desde la victoria quizás a la derrota, porque Elías tuvo miedo y tuvo que huir para salvar su vida, como lo dice la palabra, amén. Dice que caminó un día entero por el desierto hasta que se sentó debajo de un enebro en una mala condición. ¿Por qué? Porque venía con miedo, venía huyendo de la muerte, porque llegó la sentencia para él, amén, por lo que había acontecido. Y dice la palabra de Dios que luego se quedó dormido, amén, hasta que llegó el ángel del Señor, el cual le tocó, amén, y le dijo: levántate y come. Entonces Elías fue, se levantó, comió, amén, pero nuevamente él volvió a dormir. El Señor llegó a él y le dijo: toma, come, levántate. Y él lo hizo, pero volvió a dormir. Amén. Y nuevamente
el ángel del Señor lo despertó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Elías, como les decía, hermano, al tener la tremenda victoria, no había pasado ni siquiera 2 días, hermano, y sufrió un tipo de amenaza, amén. Y yo creo que cuando usted sufre un tipo de amenaza, es algo que impacta su vida, ¿verdad? Y su estado de ánimo, su manera de ser, todo cambia, ¿verdad? Y podemos ver que Elías en este momento tuvo un momento como depresivo. Y en esta hora quisiera hablar de esta pandemia. Amén. Todos hablan de la pandemia del COVID-19 y del virus y todo lo que está aconteciendo. Y todos estamos informados de cuáles son los síntomas, cuáles son, no sé, la manera en cómo protegernos, ¿cierto? La manera de cómo llevar esto, de cómo protegernos, de cómo cuidarnos, de cómo abastecernos, ¿verdad? Sabemos lo que conlleva toda esta pandemia, pero en esta noche yo le quiero hablar sobre la pandemia que es totalmente invisible, pero es totalmente dañina para el Hijo de Dios, que es el acto depresivo que uno pasa, amén. Y en estos tiempos en los cuales quizás usted está en su casa todos los días o sale ciertas veces a la semana y no puede compartir con ciertas personas, no puede venir a la iglesia, no puede hacer su vida normal, como se dice, amén. En un momento también a nuestra vida llega ese acto depresivo, amén. Ese momento quizás de tristeza, de ansiedad, de pena, porque Elías estaba ahí sentado bajo ese árbol y deseó su muerte, hermano. Deseó morir, le dijo, ya Jehová, basta, estoy harto, quítame la vida, le decía al Señor en la palabra. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos en un momento muy depresivo, en un momento muy bajoneados, como se dice, nos sentimos solos, ¿verdad? Quizás no, usted va a decir, no, si a mí no me pasa eso, yo me siento súper bien. Pero el enemigo siempre va sutilmente a tu vida, va en silencio, como le decía, esta pandemia silenciosa que es la depresión, hermano. Y el Señor quiere hablarte a ti en esta noche, porque no te quiere ver depresivo, no te quiere ver desanimado, no te quiere ver desalentado, tampoco quiere que tú estés triste o te sientas solo, porque Él es el que está contigo. Amén. Y algunos síntomas de la depresión, yo buscaba en internet, sentimiento de desesperanza, pesimismo, ansiedad, mal humor, insomnio, modificaciones de apetito, disminución de energía, desgano, apatía, indiferencia, pensamientos de escape y hasta de muerte. Estos son síntomas de la depresión. Y como lo decía en la palabra de Dios, Elías llegó un momento que dijo, ya basta, Señor, ya basta, quítame la vida, decía. Y ese era un síntoma de depresión, el cual vivió Elías, siendo que el día anterior Dios se había glorificado en su holocausto y había glorificado su fuego y Él se había dado a conocer y se había manifestado de esa gran forma, amén. Y yo meditaba mucho en esta palabra porque son 2 puntos muy diferentes y me acordaba como en nuestra vida, es decir, nosotros estábamos súper bien viniendo a la iglesia, venía más gente, estábamos cada día encendiéndonos y de un momento a otro no nos podemos juntar más, todo encerrado, entonces fue como, me sentía como Elías, no sé, a mi mejor momento y que tengo que estar encerrada y no puedo salir y no me puedo juntar con mis hermanos y quizás no puedo hacer las cosas que yo hacía. Y a veces nos sentimos deprimidos y desanimados por lo que nos pasa cada día, amén. Muchas veces nos preocupamos en este momento de que si va a haber trabajo al día siguiente, de cómo lo voy a hacer más adelante y las deudas, los gastos fijos que tenemos en nuestra vida, amén. Y entra la ansiedad en nuestra vida, que es uno de los síntomas de la depresión, amén. Y sabemos todos que estamos en tiempos difíciles, amén. Y yo creo que no tanto por el tema de la pandemia del COVID-19, sino que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es un tiempo difícil porque es un tiempo decisivo de cómo nosotros vamos a afrontar lo que estamos viviendo, amén. ¿Cuál va a ser nuestra reacción como hijos de Dios ante lo que está aconteciendo? ¿Me voy a sumergir en lo que está viviendo el mundo o voy a seguir con Dios? Amén. Yo mientras venía en el colectivo, meditaba y decía,
Yo creo que el Señor nos hizo como cuando éramos bebés y queríamos caminar. Y nuestros papás nos enseñaban a caminar hasta que un momento dijeron ya. Nos paraban y decían ya, camina. Yo creo que en este tiempo, desde que empezó todo este tema de que no podíamos reunirnos, el Señor nos dio las armas, nos llenó de su espíritu y nos dijo ya, aquí estás preparado. Toma lo que yo te entregué, toma lo que yo te enseñé, toma el cómo yo te enseñé a caminar y hazlo. O vas a ser como esos bebés que siguen gateando, o vas a aprender a caminar. O quizás te vas a levantar y te vas a caer, vas a tropezar, pero te vas a volver a levantar y vas a poder caminar este camino, que quizás muchas veces es difícil. Pero si Dios está con nosotros, debemos llegar hasta el final, hasta la meta, hasta ser salvos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y yo sé que tú tienes un corazón valiente, un corazón perseverante, porque has llegado hasta este día buscando de Dios, amén. Que el Señor te bendiga, amén. Y como decía también hace un tiempo atrás, sé que es muy difícil quizás seguir adelante con Dios, quizás aferrado de su mano, porque muchas veces me pasaba a mí que yo llegaba el día jueves y llegaba cansada y no quería más, y quería solo llegar a la iglesia o que alguien me diera un abrazo y ahora llega el jueves y tengo que llegar a mi casa y es como que a uno extraña eso, uno no tiene cómo acobijarse o cómo resguardarse, cómo protegerse, sentirse protegido, como se dice, a veces llegábamos y cruzábamos la puerta y pastor, me pasó esto, pastor, ore por mí, por esto, por lo otro, y ahora no tenemos ese acceso, amén. Como decía la pastora Mandy también en su última predicación, nosotros nos sentíamos seguros en este lugar cuando llegábamos, pero ahora tenemos que llegar a nuestros hogares, y ahí es donde Dios nos dice, dale, camina, camina porque yo te enseñé a caminar. En este tiempo vamos a depender absolutamente de Dios. Es depender de Dios o no depender de Dios y acostumbrarnos a vivir así. Porque si cuando veníamos a la iglesia nos costaba seguir al Señor, imagínense ahora que no nos podemos reunir, que no podemos abrazarnos, que no podemos darnos una palabra de aliento, no podemos vernos. Sé que será más difícil, pero en este tiempo, como hijos de Dios, aprenderemos a depender de Él, hermano. Aprenderemos a seguirle a Él, a depender de Él. Simplemente a depender de Él en lo económico, en la salud, a encomendarnos a Él al salir de nuestra casa, que muchas veces no lo hacíamos antes. Y ahora es una necesidad para nuestra vida, antes de salir, de orar, de encomendarnos a Dios, de que Él nos guarde y nos proteja de todo mal. Hay un cambio en nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra vida porque todo esto va cambiando y nosotros debemos acercarnos cada día más a Dios, amén. Y como les iba contando, estos síntomas depresivos muchas veces llegan a nuestra vida y muchas veces los dejamos pasar, solamente fue un mal día, estoy desanimado, y viene el otro día y pasa lo mismo, no, solamente fue un mal día, estamos desanimados, y eso empieza a adueñarse de nuestra vida, y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que tú te digas, Señor, ya basta, no quiero seguirte más como lo hizo Elías. Dios no quiere eso, Dios quiere que te levantes y que comas y que bebas y que puedas seguir adelante en este camino, porque el largo camino te resta, como dice la palabra del Señor. Él quiere en este día darte ánimo, que te levantes, que comas de su palabra, que bebas de su espíritu allí en la intimidad y que te levantes, porque el largo camino te resta a ti, a tu familia. A ti, Iglesia Elim, a ti te dice el Señor, levántate, levántate, come y bebe, prepárate, porque el Señor ya te dio las directrices para que tú aprendas a caminar, ya te entregó la palabra, que es lo principal para seguir adelante, amén. Y sabemos que Dios se perfecciona en nuestras debilidades, amén. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, amén. Dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se va a perfeccionar en tus debilidades. Dios se va a perfeccionar allí en tu intimidad,
donde tú te entregues a Él, Él te va a perfeccionar. Si tú te sientes depresivo, si tú te sientes desanimado, allí Él te va a levantar, amén. Ahí Él se va a perfeccionar en ti, porque muchas veces como hijo de Dios o como humanos simplemente dependemos de las otras personas que vemos, dependemos de un abrazo, dependemos de que nos saluden, de que nos sintamos amados por la persona que tenemos al lado. Pero en esta noche el Señor te quiere decir que tú tienes que aprender a depender de Él, aprender a depender de lo que tú buscas de Él, de lo que tú necesitas de Él. Si tú le buscas a Él, obviamente Él te va a hablar. Y en ese momento es donde tú vas a depender de Él, en todo ámbito de tu vida, amén. Y si tú estás pasando por este momento, quizás como lo pasó Elías, no te sientas avergonzado, hermano, porque somos humanos, amén. Sino que toma una decisión y dile, Señor, ¿sabes qué? Me siento de una manera depresiva, quizás estoy aburrido o estoy... no sé, estoy cansado de esta situación. Tú puedes expresarle lo que tú sientes al Señor porque Él está para ti, amén. Pero lo que Él no quiere es que tú te quedes estancado en ese momento depresivo, sino que Él quiere que tú te puedas levantar, tú te puedas levantar y beber de su presencia y comer de su palabra, amén. Y como les decía, Elías fue un gran profeta, amén. Y él, el capítulo anterior, el día anterior, había conocido el gran poder de Dios, de la manera que él se glorificó en ese holocausto, amén. Y al día siguiente su pensamiento fue, Señor, quítame la vida. Son cambios muy drásticos, porque la mente es muy frágil y el enemigo es tan sutil en nuestra vida que va y entra, amén. Pero hay un versículo que me encanta, amén, que dice... En Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová el Señor. Esta es la fortaleza de los siglos. Amén. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Como hablábamos, la depresión simplemente entra primeramente por nuestra mente, por nuestros pensamientos, lo que nosotros vemos. Amén. Si nosotros vemos, no sé, si escuchamos una música depresiva, lógicamente vamos así como nuestro estado de ánimo va a cambiar, amén. Pero si nosotros, como dice la palabra de Dios, dice, nuestro pensamiento en Él persevere, o sea, nuestro pensamiento esté enfocado en Cristo, Él nos va a guardar en completa paz. Él no nos va a permitir entrar en un estado depresivo o de ansiedad. Pero por eso, como dice la palabra de Dios, debemos perseverar en Él, en sus pensamientos, es decir, en su palabra, porque Él nos dejó la palabra para que nosotros podamos seguir adelante. Las instrucciones están en la Biblia y es necesario leerla y aprender de ella, amén. Y luego dice al final, confiad en Jehová porque en el Señor está la fortaleza, amén. Él es tu fortaleza, Él es tu castillo fuerte, Él es tu barco que te va a llevar a tu puerto seguro en el cual es la salvación. Él te va a llevar de una forma segura, hermano. Y si tienes miedo y quizás tienes depresión o estás con ansiedad o estás preocupado de que no tienes trabajo, busca de Dios en su palabra y ahí Él te va a decir que no se ha visto justo desamparado. Amén. Que Él incluso le da comida hasta a las palomas, hasta a los pajaritos. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros que somos sus hijos? Amén. Simplemente debemos leer su palabra, amén, y aprender y tomarlo para nosotros como sus promesas, porque para nosotros son, para sus hijos, para eso es la palabra de Dios, amén. Y en esta tarde eso es lo que te quiere decir el Señor, que no te deprimas, que no te desanimes, sino que te levantes. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que te levantes, que comas de su palabra y que bebas de su presencia y que no permitas que te enfríes espiritualmente estando en tu hogar, sino que enciendas un altar, un holocausto para que todos puedan ver, así como lo vio el pueblo, de que Dios es el Dios de nuestra vida, es el Dios real, un Dios vivo y que todos lo puedan ver, amén. Así como se glorificó con Elías, Dios también lo puede hacer contigo, hermano. Espero que Dios te bendiga en esta tarde y que esta palabra pueda llegar hasta tu corazón, hacia tu familia o todo aquel que esté escuchando. Quizá no es parte de la iglesia, pero llegó a este video. Quiero decirte que Dios te ama, amén, y que invita al Señor a que Él sea tu Salvador.
Invítalo a que Él entre a tu vida. Reconócelo como tu Señor y Salvador para que Él esté contigo todos los días de tu vida. Amén. Quisiera poner una oración final, amén, para entregar este mensaje. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que llegue a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, lo que uno necesite, Señor, como tu hijo, pueda ser, Padre, llenado, Señor, a través de esta palabra, Señor. Te pido que te glorifiques, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Bendice a Elim, Señor, bendice a los siervos, bendice a los pequeños, Señor, y a todos aquellos que estén escuchando esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.